Así como está de pie, quiero leerle un versículo, la palabra de Dios. En Romanos 13:7 dice la palabra bendita de nuestro Dios: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Cierre sus ojos una vez más. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos esta noche poder dar lo mejor de nosotros. Gracias, Padre, porque estamos seguros que has recibido nuestra adoración, Señor. Has recibido nuestras ofrendas, mi Dios. Ha sido, mi Dios, un sacrificio con olor fragante para ti. Pero ahora, mi Dios, también queremos suplicarte, Padre, que nos bendigas por medio de tu bendita palabra esta noche, Señor. Gracias, Padre. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. Necesitamos recibir, mi Dios, esa semilla, Padre. Yo oro, mi Dios, esta noche para que cada uno de nosotros sea tierra fértil, Señor, para recibir tu palabra, mi Dios. Padre Santo, que tu palabra cumpla el propósito en nuestra vida, Padre, por cual tú la has enviado, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor. Mi Dios, añade bendición a tu palabra, y que mientras tu palabra es predicada, Señor, señales, sanidades, milagros, Señor, sucedan en medio de nosotros. Que tú hagas lo que quieras hacer en medio de tu pueblo. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Esta noche yo tengo el gran privilegio de poder compartir con ustedes la poderosa palabra de nuestro Dios. Y quiero hablar esta noche, guiado por el Espíritu Santo, acerca de la honra. Y el tema que quiero compartir, que el Señor me daba para poderlo compartir con cada uno de ustedes, es la generación que honra. Dígale al hermano que tiene a la par: nosotros debemos de ser una generación que honra a Dios. Romanos 13:7, que es el que le leí hace un momento, habla acerca de ciertas cosas que el apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia en Roma, le hablaba y le enseñaba de ciertos principios a cumplir. Él les dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Realmente, hermanos, si nosotros le ponemos atención a ese versículo, habla de cosas bastante profundas y habla de cosas que aparentemente son cosas corrientes para nosotros, pero que realmente la Biblia nos enseña que son importantes para nuestro vivir en Cristo. Por ejemplo, el apóstol comienza y les dice: pagad a todos lo que debéis. Qué interesante es, hermano, que cuando él usa la palabra pagad, está hablando de un precio a cumplir. Cuando él habla de pagad, está hablando de algo que tiene un valor. Y luego dice algo interesante y lo une con la palabra que dice: a todos los que debéis. Cuando él usa la palabra debéis, él está hablando de una deuda. Y yo puedo observar, hermano, por medio de su palabra, que entre las cosas que él le habla acerca de tributo, acerca de impuestos, en esas cosas que tienen que ver con algo monetario, él incluye algo, y es la honra. Yo pude entender por medio del Espíritu Santo que la honra, hermano, es algo necesario en la vida del Hijo de Dios. Es muy bonito que nosotros hablamos acerca de recibir honra, pero también, hermanos, es importante saber algo: que nosotros debemos de honrar, y que el no honrar se vuelve una deuda que nosotros tenemos. Y si usted ha estudiado la palabra, usted sabe que dice el proverbio, no me recuerdo el número, pero el proverbio dice que aquel que debe es esclavo de a quien le debe. Yo pude entender, hermano, algo interesante en esto, y es que cuando nosotros no cumplimos el principio de honra que la Biblia nos enseña, nosotros nos volvemos esclavos. Por eso es que el apóstol Pablo decía: pagad a todos, o pagad la deuda, al que le deben honra, hónrenlo. Algunas veces, hermanos, no entendemos la profundidad de lo que es honrar. En 1 de Pedro 2:17, el apóstol Pedro dijo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad
al rey. Aquí el apóstol, hermano, hablaba acerca de cumplir principios, hablaba acerca de darle a aquel lo que se merece. Pero lastimosamente, hermano, el mundo o la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, le cuesta honrar. La naturaleza caída tiene una característica, es que esa naturaleza busca ser honrada, pero no busca honrar al que merece honra. Por eso es que el tema que yo quiero compartir con ustedes esta noche es la generación que honra. Porque estamos en un tiempo donde muy pocos saben honrar al que honra merece. Yo creo que usted conoce la palabra, yo creo que usted ha leído cuando dice la Biblia, habla acerca de nuestros padres, habla acerca de honrar a nuestros padres. También yo creo que usted conoce la palabra que dice en Proverbios que honremos al Señor con todos nuestros bienes. También creo que usted ha leído la porción de la Biblia que habla acerca de honrar a nuestras autoridades, de honrar a aquel que el Señor ha puesto en eminencia. Pero yo puedo, hermanos, entender algo. Yo en ese punto yo me quiero centrar y yo quiero hablarle específicamente de la honra al Señor esta noche. Yo quiero llevarlo y profundizar un poco en este tema porque realmente estamos viviendo un momento donde la iglesia de Cristo, los hombres y mujeres que Dios ha levantado, a veces carecen de honra, aún siendo hijos del Señor. Y miren lo que dice Apocalipsis 5:13. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Al apóstol Juan se le mostró una visión y era lo que iba a suceder casi al final del tiempo, al final de este siglo, llamémoslo así. Y él dice, menciona aquí, escribe acerca de todo lo que él observó, pero puntualmente él dice que observó todo lo creado. Y es tan puntual, hermano, que dice: observé lo que estaba en el cielo, observé los que estaban en la tierra, observé los que estaban debajo de la tierra. Y no solamente los observó, sino que escuchó las palabras que toda la creación decía, las palabras que levantaban a favor del que estaba sentado en el trono y a favor del Cordero. Entre lo que dice la alabanza, el poder, él dice: y la honra sea para ellos. Y es que toda la creación, hermano, ha sido creado con un propósito, y es darle gloria y honra al único que lo merece, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Usted y yo fuimos creados, dice su palabra, para gloria y honra de su nombre. Eso quiere decir, hermanos, que cuando usted llegó al Señor, o más bien dicho, cuando el Señor lo trajo hacia Él, usted llegó para que su vida honrara al Señor, para que su caminar honrara al Señor, para que su estilo de vida honrara al Señor. Cuando hablamos acerca de honra, hermano, yo quiero explicarle un poquito esto. La palabra honra que se usa en esta porción de Apocalipsis y en muchas otras, habla acerca de, viene de la palabra hebrea, que quiere decir kabod, que significa o que indica gloria. Esta palabra honra, hermano, implica alabar y estimar a alguien por lo que él es. Entre otras cosas, hermano, la honra habla de obediencia, habla de respeto, habla de admiración, habla de aprecio, habla de amar. Eso es honra. A veces nosotros hablamos y creemos que honramos, pero a la luz de la palabra creo que podemos meditar un momento y pensar: ¿qué tan profunda es nuestra honra? ¿Cuánto nosotros honramos a aquellos que merecen honra? Usted quizás pueda pensar, pero hay alguien que no merece honra. La Biblia dice que todos merecen honra. A veces nosotros pensamos y decimos: es que esa persona no se merece honra. Pero cuando usted entiende, hermano, que la honra no solamente es bendición, sino que también la honra tiene que ver con lo espiritual y no con lo que usted ve, las cosas comienzan a cambiar. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el pueblo del Señor cuando habla acerca de la falta de sujeción a sus autoridades, la falta de honra, la falta de estima?
¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, pero yo no me puedo sujetar a esa persona? Pero yo, ¿cómo voy a honrar a esa persona? No se merece ser honrado. Pero cuando usted, por medio de la palabra del Señor, entiende que usted, cuando le dice al Señor que honre, cuando el Señor le dice que sea sujeto a sus autoridades, le está hablando acerca de la autoridad espiritual y no del hombre o la mujer que usted ve. Entonces usted entiende que merece esa persona honra, no porque sea alguien que sea extremadamente perfecto, no, sino que dice la Biblia, hermano, que usted y yo honramos lo espiritual que hay sobre esa persona. Cuando nosotros no entendemos que una persona, nuestras autoridades merecen honra por lo que Dios ha depositado en ellos, dígame algo, ¿cómo vamos a poder honrar a nuestro Dios que tiene que ver con lo espiritual o que es espiritual? Yo le quiero poner rápidamente un ejemplo. Usted conoce esa porción de la Biblia cuando dice que David estaba en la cueva de Adulam y que él andaba huyendo de Saúl porque lo quería perseguir. Saúl era rey de Israel y David ya había sido ungido que iba a ser el próximo rey. Y dice la palabra de Dios que estando David con los guerreros que él tenía, y dice que Saúl entró a la cueva y que en ese momento los que estaban con David le dijeron: mira, David, eso es lo que Dios te habló, eso es lo que Jehová te mostró, que te iba a entregar a sus enemigos, que te iba a entregar a tus enemigos en tus manos. Esta es tu oportunidad, le dijeron, acaba con él y toma el reino. Y dice la Biblia que por un momento David se fue turbado y le cortó un pedazo del manto de Saúl. Pero dice la Biblia que en un instante su corazón se turbó y comenzó a pensar y dijo: ¿por qué hice eso? Y dice que cuando Saúl salió de la cueva, hermano, David le dijo: mi Señor, Dios me había entregado en mi mano, le dijo, pero yo no hice lo que ellos me decían. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esos hombres no podían observar lo que Saúl realmente era. David, tratando de ser influenciado por estos hombres, por poquito y comete un pecado, pero él pudo entender que aunque ese hombre, Saúl, lo quería matar, aunque le había lanzado muchas cosas para acabar con él, aunque lo perseguía para acabar con su vida, él sabía que debía de honrar a ese hombre porque era la autoridad. Pero qué difícil es para nosotros entender esos temas. Es difícil porque muchas veces el hombre lo que busca es ser honrado, busca recibir, busca o piensa: ¿qué me van a entregar? ¿Qué me van a dar? Y no piensa en qué es lo que el hombre va a dar. Por eso es que qué importante es cuando nosotros aprendemos a honrar no solo a las personas, sino a nuestro Dios. Porque el honrar a Dios, hermano, habla de cosas bastante profundas en cuanto a nuestro caminar en Cristo. Porque el hombre natural no sabe honrar. El hombre natural no entiende la honra. La iglesia debería de entender la honra, pero lastimosamente aún en la iglesia de Cristo mucho pueblo carece de honra. Puede tener muchas cosas, pero la honra, hermano, es fundamental. La honra es necesaria. En Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Creo, hermanos, que estamos en un tiempo donde es necesario que nos examinemos. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos que mirar nuestro caminar. Tenemos que analizar nuestra vida en Cristo y ver cómo es la manera de vivir que nosotros tenemos llamándonos cristianos. Tenemos, hermanos, que continuamente, con diligencia, dice, es decir, con cuidado, es decir, examinando de una manera profunda cómo es nuestro caminar. Por eso es que el apóstol le decía: andad, no andad como necios, sino como sabios. Porque la sabiduría, hermano, tiene que ver con el crecimiento que una persona tiene. Por eso es que usted puede entender algo, y es que un niño, el niño, su mentalidad es que yo quiero algo, yo quiero que me den, ¿qué me van a dar? Un niño lo que busca es que le den. En cambio, una persona ya mayor,
cuando entiende que el propósito, como dice la Biblia, que es mejor dar que recibir, la persona que ha crecido, la persona que es madura, que en su caminar ha crecido, ha aprovechado bien el tiempo, esa persona comienza a pensar y dice: ¿qué es lo que yo puedo dar? ¿De qué manera yo voy a bendecir? ¿De qué manera yo puedo edificar? Pero un niño espiritual dice: ¿qué voy a recibir yo? Cuando va a un lugar dice: bueno, algo me tienen que dar. Dígame algo, ¿cómo una persona con esa mentalidad puede llegar a honrar? Sin la honra habla también de humildad. La honra habla también de sacrificio. Estudiando un poco la palabra, yo pude entender, hermano, que la deshonra a Dios está totalmente ligada a la manera en que nosotros pensamos. Cuando nuestra mentalidad no es la correcta, no vamos a poder honrar ni a las autoridades, ni a las personas, ni mucho menos a Dios. Y yo le quiero llevar, ser una manera de introducción, quiero llevarlo ya a que entremos al mensaje, y me acompaña a leer en el libro de Números, capítulo 21, del 1 al 6. ¿Está conmigo esta noche? Amén. Número 21 del 1 al 6 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mire qué tremendo este pueblo de Israel. Ya había visto muchas señales y muchas maravillas y muchos prodigios en su salida de Egipto. Pero algo que los caracterizaba a este pueblo era su continua queja, su continua murmuración, su continua manera de pensar, de ver siempre lo negativo a sus ojos, de ver siempre el problema, de ver siempre la limitación, de ver siempre las cosas que no estaban bien. Es interesante, hermanos, poder ver y entender que el libro de Éxodo nos habla acerca de la libertad que el pueblo tuvo de la esclavitud en Egipto. Nos habla de esa salida del pueblo de Dios, de ese tiempo donde fueron grandemente, como dice la Biblia textualmente, fueron atormentados, fueron amargados por el trato que recibían. Pero luego de un tiempo, luego de caminar en ese desierto con el Señor, que nunca le dejó, podemos observar en el libro de Números cómo este pueblo, a pesar de ver las maravillas del Señor, se vivía quejando. Era un pueblo que vivía con desánimo. Era un pueblo que, sin importar lo que miraba, él siempre se quejaba. Él siempre tenía algo negativo que decirle a Moisés acerca de lo que estaban viviendo. Y nosotros, hermanos, por medio del ejemplo de este pueblo, podemos ver qué peligroso es que la mentalidad o la manera de pensar no se renueve. ¿Sabe por qué ellos se quejaban continuamente? Porque la mentalidad de ellos era mentalidad de esclavos. Era mentalidad que por más de 400 años, de generación en generación, esa mentalidad se le había ido inculcando de ser esclavos, de ser personas que alguien era dueño de ellos y solo podían recibir lo que el dueño decía que tenían que recibir. No eran personas que tenían una mentalidad un poco más abierta, y no eran personas que tuvieran fe. ¿Por qué? No es porque ellos no quisieran, es que esa era la manera en que ellos habían vivido.
Esa era la manera en que ellos se habían desarrollado. Esa era la manera en que los padres le habían enseñado a sus hijos, los hijos a los hijos de sus hijos. Era la manera de pensar. Por eso es que vemos que aquí, hermanos, dice que el pueblo se desanimó en el camino y comenzó nuevamente a hablar contra Dios y contra Moisés. Y algo que a mí me llamaba la atención es cuando dice que comenzaron a decir: no hay ni pan, ni hay ni agua. Y hubo una palabra que a mí me llamó la atención, y yo quiero decirle a usted algo, y es que cuando ellos dijeron: mi alma tiene fastidio, dijo el pueblo, de este pan tan liviano. ¿Sabe de qué pan se referían? Era el maná. Y el maná en el Antiguo Testamento representa a nuestro Señor Jesucristo, hablando del pan. Porque si usted lo recuerda en el Evangelio, hablando, que le dice a los que lo estaban escuchando, dice: vuestros padres comieron de aquel pan en el desierto, pero yo soy el verdadero pan, le dijo. Era una figura, era una representación de él. Pero qué tremendo es que este pueblo tenía fastidio en su alma. Cuando habla de fastidio, hermano, habla de estar desanimados, dice que estar enojados, estar amargados, ya estaban cansados, hartos de esa vida. Y qué tremendo es que para ellos el maná, el pan que Dios les daba del cielo, eso generaba fastidio en ellos. Qué tremendo es tener una mentalidad así. Dígame algo, ¿cómo este pueblo iba a poder reconocer quién era el Dios que los había sacado? Este pueblo no podía tener una visión clara de que el Dios que les había abierto el mar, el Dios que les había permitido caminar en ese desierto, era el mismo Dios que los iba a ayudar y los iba a meter a la tierra prometida. Pero ellos no podían observar eso. Ellos no podían ser agradecidos. Ellos no podían darle ese lugar que Dios se merecía en sus corazones. ¿Por qué? Porque su mentalidad era una mentalidad esclavo. Era una mentalidad que ellos habían aprendido, que ellos iban a recibir de acuerdo a lo que ellos habían trabajado. Ellos no podían entender el regalo de Dios. Para ellos, el que Dios les diera, hermano, yo no sé cómo puedo decirle esto, pero no puedo entender cómo un pueblo, haber visto cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales sucediendo a su alrededor, ellos no podían honrar. Es que mire qué tremendo y qué complicado es tener una mentalidad equivocada, una mentalidad esclavizada. Qué tremendo es vivir en la vida en Cristo, pero vivir con esclavitud, con áreas esclavizadas. Porque cuando vivimos con áreas que están esclavizadas, que pueden ser muchas áreas, no podemos honrar a Dios. Porque la misma esclavitud no permite tener una visión clara de lo que Dios hace, quién es Dios para nosotros y qué somos nosotros delante de Dios. Una señal de una mente esclavizada, hermano, es la murmuración. Aquellas personas que viven murmurando, hermano, no pueden ver lo bueno de la vida. Solamente pueden ver el error, lo malo o las cosas que quizás no son agradables a sus ojos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos quejado porque no vemos la respuesta de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, Dios, quizás esperamos algo de parte de Dios y quizás no ha llegado la respuesta y perdemos de vista las otras 5, 10, 15 respuestas que Dios nos dio? Y nos enfocamos en la respuesta que no ha llegado. ¿Sabe qué significa eso? Que aún hay áreas esclavizadas en nuestra mente. Nuestro entendimiento aún no ha sido libre por completo. Y esas cosas no nos permiten ser una iglesia que honre a Dios. Una persona que no puede honrar, hermano, es aquella persona que cree que merece todo. Es una persona que cree que lo mejor tiene que ser siempre para él. No es así. Porque la misma Biblia me enseña que dice la Biblia que tengamos esa manera en que nosotros nos veamos, sea de una manera decorosa, que no nos creamos más que los demás. Aún nos dice y nos enseña que nuestra manera de vernos tiene que ser menor a los demás.
¿Sabe por qué? Porque si yo soy humilde y yo veo a mi hermano, veo a mi líder, a mi pastor, a las autoridades mayores que yo voy a poder honrar. Pero si yo tengo un concepto mayor de mí mismo, del que de verdad lo que soy, yo no voy a poder honrar porque yo creo que yo merezco honra y no hay humildad. Y vuelvo a lo mismo. Si no puedo honrar a alguien, hermano, como la Biblia lo dice, tal vez no específicamente en este tema, pero si yo no puedo honrar al que veo, ¿cómo voy a honrar al que no veo? Es tremendo eso. Estudiando un poco acerca de la esclavitud que había en Egipto, hermanos, encontré algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, un esclavo no tenía la oportunidad de decidir, decidían por él. Un esclavo era aquel que no tenía libertad ni siquiera de decidir qué podía comer o qué podía vestirse. No, su dueño decidía por él. Otra cosa, el esclavo, hermano, la mentalidad del esclavo en Egipto era que él tenía que trabajar y esforzarse para recibir algo a cambio de lo que hacía. Otra de las cosas que hacían con los esclavos era que para obtener algo, ellos tenían que intercambiar algo que ellos tenían. Y sabe que esa mentalidad, ese pensamiento, es un pensamiento que lastimosamente hay en nosotros, tal vez no porque quisiéramos pensar así, sino porque ha habido, hermano, por mucho tiempo, por tantos años atrás y en este tiempo, muchas personas que predican un evangelio que nos enseña que para recibir algo, yo tengo que dar algo. Y el problema de eso es lo siguiente, que muchas veces lo que hacemos para el Señor no lo hacemos por honra, sino que lo hacemos porque quiero que Él me dé algo. Pensando como un intercambio, yo le doy algo a Dios y Él me tiene que dar algo. Y el evangelio no es así. El evangelio no me enseña eso. El evangelio me enseña, hermano, de que el Señor, yo tengo que hacer todo por el Señor por amor y no porque quiero que me dé algo. Y ese pensamiento, esa enseñanza le ha hecho mucho daño a la iglesia en este tiempo. ¿Sabe que leyendo por aquí un poquito yo pude entender algo? Y es que esa mentalidad, esa manera de pensar errónea que muchas veces está en nuestra vida, no nos permite dimensionar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, hermano, usted se recuerda cuando el apóstol Pablo iba a la hora de la oración. Perdón, el apóstol Pedro iba a la hora de la oración, dice, al templo. Y dice que había un paralítico, usted conoce el relato bíblico. Y cuando él les pedía, ellos dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te damos, en el nombre de Jesús levántate. Este hombre tenía un pensamiento apostólico. Este hombre, Pedro y Juan, habían alcanzado una madurez y ellos entendían que ellos iban a la oración no a esperar algo, ellos iban a dar algo. Imagínense si estos hombres hubieran ido en el tiempo de la oración pensando: Señor, necesito que me des, necesito esto, lo necesito, y hubieran perdido de vista a ese hombre que necesitaba de ellos. ¿Sabe algo? Sabemos y conocemos por la palabra que Dios se deleita en bendecirnos. ¿Cuántos saben eso? Usted conoce la Biblia que dice, como lo orábamos hace un momento, que lo que confiamos en Él no nos hará falta ningún bien, dice. Dice Él que lo que necesitemos se lo pidamos y está bien. Eso es parte de nuestra vida en Cristo, pero eso no es lo más importante. Esa es una añadidura. Usted conoce ese tema, usted se lo conoce bien. Es una añadidura, pero el problema es que en la práctica no lo hacemos así. En la práctica venimos y buscamos las manos del Señor. ¿Qué me va a dar ahora? Pero no realmente venimos a buscarlo a Él. Yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que pensar y meditar por un momento acerca de nuestro servicio, en la manera en que servimos, en la forma, y no solamente eso, ¿por qué servimos? Porque es algo bien tremendo, hermano, venir a la iglesia y
prepararnos para venir a servir, pero hacerlo porque quiero que Dios me bendiga. Esa es una mentalidad que no es la correcta. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que en Cristo hemos sido bendecidos. Es decir, que la bendición reposa sobre cada uno de nosotros. Lo que pasa es que aún no se ha manifestado. Por eso es, hermano, que la Biblia nos habla en muchos pasajes acerca de lo que Dios ya hizo, aún en el Antiguo Testamento. Más adelante le voy a leer algo acerca de eso. Pero qué importante es entender esto. Cuando usted viene y le pide al Señor, Señor, sáname. Yo quiero decirle algo, la Biblia me enseña y lo dice, que por sus llagas, dice, usted lo conoce, hemos sido todos curados, dice hemos. Es decir, que cuando usted viene y dice, Señor, sáname, no es que Él lo va a sanar, Él ya lo sanó. Lo que pasa es que usted tiene que ahora decir, Señor, manifiesta en mi vida la sanidad que ya hiciste. Pero cuando no entendemos eso, andamos buscando o detrás del Señor y perdemos de vista verdaderamente lo que Él busca de nosotros, que es que le honremos, que le demos el lugar que Él se merece en nuestra vida. Y a veces únicamente lo buscamos para recibir algo que realmente ya nos dio, pero que no se ha manifestado aún, pero que pronto se va a manifestar. Dígale al hermano que tiene la par, pronto se va a manifestar la respuesta de tu oración, dígale. Hay una pregunta: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí esta noche? ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos a servir? Preguntémonos. ¿Por qué dejé de hacer otras cosas y vine? ¿Sabe que entendiendo este tema un poco, podemos preguntarnos por un momento, ¿por qué oramos? ¿Cuál es el motivo de nuestra oración? ¿Cuál es el motivo del por cual ayunamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué nos preparamos para servir? ¿Por qué diezmamos? ¿Será que porque hay en nosotros una mentalidad que dice, si le doy, Él me da? Si ayuno, Él me da. ¿Sabe que hablando de los servidores, como servidores tenemos que tener tanto cuidado con el tema de la honra? Porque muchas veces nos preparamos o nos metemos en la intimidad con el Señor solo cuando nos dicen que vamos a servir. ¿Cuántas veces nos han dicho quizás, mira, vas a orar, o mira, dentro de 2 días vas a predicar, o dentro de 2 días vas a hacer algo, vas a ir a servir a otra iglesia? Y quizás ahí decimos, no, hoy sí voy a ayunar, no, hoy sí voy a orar, no, hoy sí me voy a preparar, hoy voy a leer la Biblia. Si hemos llegado a pensar así, de verdad que no hemos estado pensando bien. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene que orar solo porque usted va a servir. Usted no tiene que ayunar solamente porque va a predicar. Usted no tiene que leer las escrituras solamente porque tiene que compartir una reflexión. Eso debería ser parte de su vida y hacerlo por honra a Dios, no para que Dios lo use. Ese es el problema, hermano. Que muchas veces nos preparamos los servidores solo porque esta semana me toca, me voy a preparar. Vamos a dejar a un lado estas cositas que yo sé que no son agradables a Dios. El viernes la última vez que hago esto, porque ya el sábado entro a mi turno, entonces me tengo que preparar. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de honrar al Señor en todo lo que hacemos. ¿Cuántas veces hemos pensado o nos dijeron y nos enseñaron de que, por ejemplo, si alguien me dice, tú vas a predicar el día de mañana, pues voy a ayunar ahora? No, es que yo tenía que estar preparado aún antes que me dijeran. Yo tenía que estar listo delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el buscar a Dios no es para recibir algo a cambio. Ese es el problema. Aquí podemos ver al pueblo de Egipto, hermano, al pueblo de Israel, perdón. Cuando salió de Egipto, sabe que hubo una palabra que me llamó la atención, y es que le dijeron al Señor, Señor, si tú nos garantizas que nos vas a dar la victoria, entonces te vamos a entregar las ciudades. ¿Qué estaba diciendo el pueblo? Un pensamiento de intercambio. Si tú me das, yo te doy. Si tú me entregas, yo te doy. Intercambio. Un intercambio. No podemos nosotros vivir un evangelio de intercambio.
No podemos venir aquí a la casa del Señor diciéndole: Señor, bendíceme, mira lo que hice por ti, mira, he ayunado, mira, he orado, mira, me he guardado en santidad, mira, he dejado de pecar. No, hermano, es que no se trata de eso. Eso que se hace, dejar de pecar, guardarse para el Señor, prepararse para el Señor, es por honra a Él. No para que nos use, no para que nos bendiga, no para que nos responda, sino por honra a su nombre. Otro punto, hermanos, cuando la respuesta no llega, cuando hemos hecho tantas cosas y no llega la respuesta, cuando nosotros nos impacientamos, nos quejamos y empezamos aún a dudar de la existencia de Dios, porque mi respuesta no llegó, porque mi oración no llegó. Mira, Señor, ayuné una semana, no veo la respuesta. Cuando hay una persona que empieza a quejarse, hermano, es porque no ha entendido el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Mire lo que dice Habacuc. Usted conoce esta porción, solo he venido a recordársela. Dice Habacuc 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A este profeta se le reveló que lo que hacía, lo hacía por honra, no para que le diera. Por eso dijo: aunque no haya nada, aunque no haya respuesta, aunque yo vea y no vea absolutamente nada ahí, con todo eso, de eso no depende mi felicidad, decía el profeta. No depende de que yo voy a amar a Dios porque me responde o no, o voy a creer porque me dio o no. No, todo lo que hago es por honra. Va a llegar la bendición, va a llegar, pero yo no puedo estar enfocado en que Dios me dé a cambio de lo que yo hago. Porque entonces pensar así, hermano, es pensar como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Yo hago para que me den, y nosotros no podemos pensar así. ¿Sabe por qué? Porque Él ya nos dio. No nos va a dar, ya nos dio, y se lo voy a leer. Usted conoce la porción de Isaías 53, 4, 5. Oiga lo que dice la palabra, viéndolo desde la perspectiva del tema que estamos hablando. El profeta Isaías dijo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él ya lo hizo todo por usted y por mí. Usted no necesita venir y decir: Señor, yo voy a hacer esto para que me des, si Él ya se lo entregó. Si lo que usted tiene que decirle: Señor, yo creo tu obra. Por eso es, hermano, que la Biblia me dice que nosotros, como justos, como los que creemos en Cristo, tenemos vida por medio de nuestra fe. Ahí es donde nosotros entendemos a qué se refiere el vivir por fe. ¿Sabe por qué? Porque vivimos lo que ya fue hecho en el Espíritu, en la eternidad, en el mundo que ahorita no vemos humanamente, ya fue hecho. Lo que falta es manifestarse aquí. Por eso es que Isaías dice: Él ya llevó, Él sufrió, Él lo recibió por nosotros. Cuando entendemos eso, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de servir debe de cambiar. Y no venir a la iglesia solo para que Él me dé, si Él ya te dio. Venir por amor, venir por honra, venir por darle el lugar que Él se merece en tu vida, que es estar en tu corazón. Fíjese que leyendo un poquito acerca de la honra, me encontré una porción. No sé si podemos decir una parábola, no sé, pero en el libro de Jueces, ya para ir terminando, capítulo 9, del 6 al 7, dice: entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim,
y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Pero oiga el versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Mire qué interesante lo que dice ahí. En el contexto dice la Biblia que un pueblo eligió a un rey, eligió a un hombre, que ese hombre había ido a matar a todos sus hermanos para que lo eligieran a él. Y a mí me llamó la atención que en medio de ese relato bíblico el escritor metió esta porción. Y en el contexto lo que habla es que dice que buscaban quien reinara sobre los árboles. Al primero que fueron a buscar fue al olivo, después dice que fueron a buscar a la vid, después fueron a buscar otros árboles, hasta que al final llegaron donde la zarza, y la zarza dijo: yo los voy a cobijar a todos, sabiendo que la zarza no puede cobijar. Pero lo interesante es, hermano, que en la manera en que el olivo reacciona cuando los demás querían ponerlo a gobernar. ¿Sabe qué es lo interesante ahí? Que los demás árboles querían ponerlo en una posición de honra al olivo, porque le dijo: te queremos elegir a ti para que tú gobiernes sobre los demás árboles. Pero mire qué interesante la respuesta del olivo, cuando le dijo: ¿he de dejar mi aceite, dijo, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres? ¿Sabe qué yo pude ver en esta porción, hermano? Primero, que el olivo era un árbol humilde. ¿Por qué? Porque aunque le ofrecieron ir a reinar, aunque le ofrecieron ponerlo en un lugar de eminencia, él prefería honrar a ser honrado. Porque dice que él dijo: ¿he de dejar yo mi aceite, con el cual se honra, con el cual se unge las cosas de los hombres, o con cual se honra a Dios, y voy a ir yo a recibir honra allá? Yo puedo observar aquí, hermano, que como Dios siempre nos habla de muchas maneras, como el olivo prefirió no dejar su aceite a ser honrado. Él prefirió honrar, prefirió no perder eso. Y usted sabe que el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. Eso me habló, hermano, acerca de aquel que puede honrar, es aquel en el cual el Espíritu Santo mora. Aquel que puede honrar es aquel en el cual el Espíritu Santo fluye. El olivo prefirió dar honra a recibir una honra propia. Yo pude entender algo en esta porción, y es que la grandeza del hombre, hermano, está en saber honrar a otros. El mundo te dice: será grande cuando te honren, pero la Biblia me enseña: honra y serás honrado. La Biblia me enseña: ¿quieres ser grande? Sirve a los demás. Cuando le dijeron los discípulos al Señor: Señor, ¿quién es el más grande? ¿O quién estará más alto? ¿O quién es el mejor en el reino? ¿Y qué le dijo el Señor? El que sea como un niño, dice, y le sirva a los otros, ese será grande. Porque en el reino las cosas son diferentes a como el mundo la ve. Por eso es que usted y yo necesitamos de verdad renovar nuestra mente, porque necesitamos ser una iglesia que honre a Dios. En 1 Samuel 2:30, no lo busque, hay una porción que dice, hablando del Señor, hablando que había desechado a Elí por el pecado de sus hijos y porque él no había hecho nada. Él dijo: yo honro a los que me honran, pero desprecio a los que me tienen en poco, dijo. Y nuestro Señor Jesucristo también dijo algo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En la versión de la Nueva Biblia Vida 2008, esta porción de Mateo dice: este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme con todo su corazón. Eso quiere decir, hermanos, que cuando hablamos de honrar a Dios, habla
de que debemos amarlo, como muchas veces lo hemos leído en la porción, en la Biblia, perdón, que habla: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sabe qué es lo que dice ahí? Honrarás al Señor tu Dios, le darás el lugar que Él se merece. Por eso es que qué importante es que nosotros nos levantemos como una generación que sabe honrar, como una generación que no espera ser honrado, sino que honra. Una generación que sabe el principio de la siembra. Una generación que entiende que lo que hacemos para Dios no tenemos que hacerlo esperando algo a cambio, sino que lo hacemos por amor. Lo hacemos porque hemos entendido que Él se merece lo mejor de nosotros, que Él merece todo lo que nosotros somos, porque todo viene de Él, hermano, porque Él es dueño de todas las cosas. Dígame, ¿qué nosotros pudiéramos darle al Señor sino reconocimiento? ¿Qué podríamos nosotros darle que Él podría quedar cautivado sino nuestra adoración, nuestro corazón, nuestro amor? Ponerlo en el lugar que Él se merece en nuestra vida, honrarlo. Así que esta noche yo le pido por favor que se ponga de pie. Yo sé que a veces hay palabras que tal vez a nuestro parecer no son tan fáciles de digerir, pero de verdad son una gran bendición, hermano. Tenemos que ser una generación que sabe honrar. Al que honra merece. Tenemos que ser esa generación que no espera ser honrado, sino que honra, agradece, reconoce. Por eso es que yo le leí al principio cuando dice: todos merecen ser honrados, todos merecen honra. Y aún la falta de honra se toma como una deuda. Por eso yo lo llevé al pueblo de Israel, porque ese pueblo era esclavo y por eso no sabía honrar. Y la Biblia me enseña que el que no sabe honrar también es llevado a la cautividad. Por eso el apóstol decía: al que le deben honra, honra. Y eso es importante, porque cuántas veces caminamos en Cristo y hay aún ciertas áreas cautivas, y quizás batallamos y Señor, ayúdame, Señor, mira, Señor. Pero ¿no será que algunas veces ciertas áreas de nuestra vida no pueden ser totalmente libres? No porque Dios no pueda, no porque Dios no quiera, no porque no has orado, sino porque quizás hay falta de honra en nuestra vida hacia los demás. Es un tema que es profundo, porque es algo que aparentemente yo lo hago, yo lo cumplo, pero a la luz de la palabra, hermano, honrar no es cualquier cosa. Honrar es un principio, es un principio de bendición. Cierre sus ojos y hable con el Señor y dígale: Señor, tú y yo conocemos, dígale, mi corazón, dígale, lo conocemos. Quizás, hermano, usted le enseñaron que usted tenía que hacer algo y así Dios le iba a dar. Quizás alguna vez usted le dijeron: si usted no hace esto, Dios no le va a contestar. La Biblia no nos enseña eso, hermano. La Biblia me enseña que Él ya te dio. ¿Necesitas la sanidad? Dice que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Necesitas un milagro financiero? Dice la Biblia que Cristo por amor se hizo pobre en todas las cosas, dice. Porque hay algunos que dicen que se hizo pobre espiritualmente, pero la Biblia dice que se hizo pobre en todas las cosas para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él ya lo hizo por ti. Quizás la necesidad que tienes es un quebranto en tu alma.
¿Necesitas una sanidad espiritual? La Biblia dice que Él ya lo hizo por ti. ¿Qué es lo que Él pide de ti, hermano? Honra. ¿Qué es lo que pide de ti? Que lo adores. ¿Qué es lo que pide de ti? Que lo alabes. Que lo hagas el Señor, el Rey de tu corazón, que le des el trono de tu vida. Que entregues todo lo que tú eres en tu interior y le digas: Señor, aquí estoy, soy un altar para que tú vengas aquí a mi vida. En Hechos dice la palabra, el apóstol Pablo dijo: ¿y qué podríamos nosotros darle a Dios? ¿Qué podría Dios pedirnos a nosotros? Dijo. ¿Qué pasa si le hiciéramos un templo grande a Dios? Dijo el apóstol Pablo, hablándole a los griegos. Él no pediría nada de nadie, porque Él es dueño de todo y Él tiene todo. Pero hay algo que sí te pide: honra. Que lo honres con tu manera de vivir, hermano, con tu manera de pensar, con tu manera de caminar, con tu manera de comportarte. Que te guardes, porque de esa manera le honras. Porque cuando tú te guardas y cuando tú dices en tu corazón: yo no me voy a contaminar, yo no me voy a dejar gobernar, yo no voy a permitir que esto me manche, eso es honra. Eso es reconocimiento que Él es santo y que tú no quieres que su santidad sea blasfemada por el pecado, por la contaminación. Es lo que el Señor te pide esta noche. No te pide otra cosa, sino el corazón, sino tu corazón y mi corazón. ¿Qué más? Si todo lo que tienes Él te lo ha dado, y lo que esperas ya te lo dio, y pronto se va a manifestar a tu vida, a tu familia. Es lo que quiere, hermano. Cuando tú vienes aquí, cuando tú vienes a servir, cuando tú vienes a recibir una impartición, Él espera recibir adoración. Que te rindas a Él y le digas: Señor, aquí estoy. Escuchar tu voz, que Él te diga: Señor, tú sabes que soy imperfecto, Padre, pero aquí vengo nuevamente, con hambre, con sed, como le cantábamos, necesitado de ti. Que vengas y le digas: Señor, no tengo, ¿qué podría darte que te sorprendiera? Sino mi vida entera a ti. Padre, oh, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias, Padre, porque tú lo que deseas es darnos esa vida plena que tu bendita palabra dice. Vida abundante, Señor. Esa vida, mi Dios, que se alcanza, esa libertad que se alcanza en la medida que nuestra vida te honra, Señor, porque tu misma palabra lo enseña. Honra al que honra merece, y tú mereces toda la honra, Señor. La gloria, la alabanza, el poder, todo lo mereces tú, porque todo es por ti, Señor. Padre, por eso esta noche queremos, mi Dios, que renueves nuestros pensamientos. Quizás usted necesita recibir una renovación en su mente. Dígale: Señor, aquí estoy. Renueva mi manera de pensar. Ayúdame a cambiar mi manera, Señor, de pensar, y a pensar de la manera correcta. Quizás usted había estado viviendo de una manera que deshonraba a Dios. Pues es un momento para arreglarse también con el Señor. Quizás usted no había dado lo mejor de sí para Él por amor, sino por esperar algo a cambio.
Pues hoy es la noche donde usted puede decirle: Señor, yo lo había hecho mal. Señor, me había esforzado porque yo quería tu bendición, Señor. Pero hoy tu palabra me ha enseñado que ya me bendijiste, que soy bendecido, que tu bendición camina conmigo, Señor, que te tengo a ti, Señor, mi mayor bendición, que de ahí viene todo. Y con ese entendimiento, mi búsqueda ya no va a ser para que me des, sino para honrarte, adorarte y agradecerte por lo que ya me diste. Adoremos al Señor. Adoremos, te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Mereces la gloria. Mereces la gloria, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti esta noche. Rendimos nuestra vida, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria. Solo tú mereces la honra. La alabanza es para ti, Señor. Levantamos nuestras manos. Nuestra adoración es para ti. Levante sus manos. Dígale: Señor, mereces la gloria, la honra. Mereces mi alabanza, dígale. Por lo que has hecho, Señor. Sus manos. Salvador, no hay nadie como. Dígale: no hay nadie como tú. Nadie como tú. Santísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Esta noche, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque todo lo has hecho para nosotros, Señor. Tú lo has hecho todo, Señor. Tú lo has hecho todo para nosotros, Padre. Por eso te damos las gracias, Señor. Por eso levantamos una ofrenda de palmas para ti, Señor, reconociendo, Padre, que tú mereces la honra, Señor, que tú mereces la gloria, que tú mereces la alabanza, el reconocimiento,
contigo, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo a nuestra vida. Porque tu palabra, Señor, es como el agua que limpia, Señor, y nos hace entender y ver las cosas como realmente son. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Padre, que la semilla, Señor, que tu palabra, mi Dios, dé fruto, mi Dios, en todo tiempo y en todo momento, Padre. Gracias te damos, Padre bendito. Bendice a tu pueblo, llévalo con bien esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.